Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la gran cantante So Young, esta vez cantando la canción Arirang Alone, que tengo entendido que es una canción tradicional china, y si me estoy equivocando, por favor corrígeme debajo en los comentarios, que dice de la siguiente manera. Qué bello comienzo, parece que va a ser una canción pentatónica, es decir que tiene 5 notas. De hecho, las canciones tradicionales de la mayoría de los países tienen esta conformación pentatónica porque es lo más fácil de cantar o lo más naturalmente cantable que existe. Así que vamos a ver cómo sigue. ¡Qué lindo eso! Una melodía muy sencilla pero efectiva que cala hondo en nuestro alma y que nos hace compenetrarnos directamente con la canción. Esto es la introducción, tengo entendido, aunque fíjate que la está vocalizando, estamos en sol mayor, una tonalidad muy abierta, muy clara y que en la voz de So Young queda precioso. Está la traducción en inglés abajo, entiendo otra vez que está cantando en chino. Si no es así, por favor déjalo aclarado en los comentarios, porque la idea de estas reacciones, análisis musicales siempre es llegar con la menor cantidad de información posible para que la primera impresión sea mucho más fresca. Por eso a ella ya la conocemos de otro análisis que ya hicimos, que te dejo por aquí arriba o debajo en la descripción, que nos ha dejado fascinados por la grandiosidad y la preciosidad, la delicadeza de su voz, que es tan particular y que por eso es tan reconocida también. Fíjate que es muy precisa con todas y cada una de las notas que está cantando, hace que todo sea extremadamente delicado. Además aparece que hay un arpa de fondo acompañándola. Está cantando casi a capela sin ningún soporte detrás y eso hace que su voz se proyecte mucho más y tengamos una definición mucho más acabada de la preciosidad otra vez y de lo prístino del color de su voz, que es súper delicada ahí, entonando como si fuera un ángel. Y además los pequeños melismas que está haciendo en cada una de las palabras, el pequeño vibrato que se logra entrever entre cada una de las vocalizaciones que hace y que logra que estemos súper atentos a lo que está haciendo. Por favor, desde ya, déjame nuevas recomendaciones sobre So Young para que podamos seguir descubriéndola, porque mi teoría es que con estos cantantes hay un río infinito por descubrir, al igual que con cantantes como Dimash Kudaibergen, que tenemos muchos videos sobre él en el canal, o Diana Ankudinova, o Ima Sumac, o tantos otros que son tan interesantes de escuchar y de intentar entender esa maravillosa música que sale de sus bocas, y así todos siguen siendo seres humanos. Fíjate cómo en esta parte que ingresa el coro están haciendo una suerte de canto responsorial porque están contestándose unos a otros. Tienes que saber que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún video sin estos cortes, recuerda que puedes hacerte miembro del canal para solicitar cualquier clase de reacción, análisis musical y sobre todo dedicado especialmente para vos en ese mismo video. Así que continuemos. Se llama Arirang Alone, alone es solo o solitario, y sin embargo parece que al cantar nos invita a participar de su soledad, nos acompaña con su voz, hace que todo sea más ligero, que fluya un poco más, como dice la canción, que fluya como ese río que nunca es dos veces el mismo río, al decir de Heráclito, y sin embargo uno puede relajarse, estar en sintonía. Si venís de un día muy agitado, quizás escuchar esto te haga bajar unos cambios, relajarte y disfrutar un poco más de la vida. Bueno, en esta parte activó el modo Adele, además hay una violinista ahí que está tocando maravillosamente bien y estamos por la zona de los 5, un sol 5, se escucha un si 5 en un momento, es decir, está cantando muy alto y fíjate cómo cambia el color de la voz al proyectarla, al gritar de alguna forma, para decirlo en lenguaje
vulgar de alguna manera, sin mucho lenguaje técnico, cómo hace que la voz salga hacia afuera y el color cambia porque la fuerza que ahora tienen las vibraciones para proyectarse a través del aire hace que cambie el color. No es lo mismo hablar con una voz tranquila y apaciguada que ir elevándola de a poco. Uno puede notar dentro de sí mismo cómo cambia algo, y eso es lo importante y lo interesante de la música, que hace que cambiemos de alguna forma. Bueno, y pasamos a la parte instrumental. Esto es maravilloso, me está gustando muchísimo esta canción. Te pido amablemente que por favor dejes algún comentario con alguna otra recomendación. ¿Qué canción te gustaría que escuchemos de So Young? ¿Qué es lo que te parece ella? ¿Qué es lo que podrías destacar? Me interesa saber también qué es lo que opinas. No solamente que recomiendes otra canción, que siempre es bienvenido y de a poco las vamos haciendo, sino también que puedas dar tu parecer sobre la cantante, sobre cómo canta, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Todo es bienvenido, porque de lo que se trata aquí es de compartir el conocimiento, de compartir el gusto por la música, y que todos podamos ir construyendo de a poquito una comunidad que se gratifique con eso. Acá volvimos a una parte más inicial, un canto más pentatónico, pero con otro acompañamiento de fondo que le da un toque de modernidad a la canción, si se quiere. Y esto es algo muy interesante siempre que hacen muchos artistas alrededor del mundo: tomar una canción tradicional de sus tierras, de su país, y darle un toque de contemporáneo al asunto para que suene de otra manera, porque hoy tenemos muchísima tecnología al servicio de la música. Independientemente de que haya cosas que nos puedan gustar más o nos puedan gustar menos, estamos viviendo un momento climático, es un clímax de la música en el que tenemos muchos elementos para crear cada vez más música, y no me animo a decir mejor, porque eso ya queda en el fuero íntimo de cada uno sobre qué opina al respecto. Y además la apertura vocal tremenda que tiene y la delicadeza con la que hace que su voz fluya a través de la música y que la música pueda a la vez fluir a través de su voz. Me parece que es un artista muy interesante. Además tiene una presencia escénica arrolladora que hace que ella pueda estar parada simplemente en el medio del escenario y con su voz envolvernos. Solamente eso. El estribillo, sobre todo, que es este, es muy pegadizo porque es muy pegadizo porque es muy pentatónico, es algo muy agradable. Muy utilizado también por los instrumentos de cuerda, sobre todo los guitarristas y los bajistas, que se les da muy bien tocar en escalas pentatónicas, mientras que, por ejemplo, en el piano somos más de escalas completas, pero por la fisonomía propia de los instrumentos, no porque sea más fácil o más difícil, aunque en las guitarras es más dado hacer, como decía antes, escalas pentatónicas por la disposición de los trastes y demás. Pero continuemos, que ya nos estamos acercando al final de la canción. Y los arreglos musicales que hay de fondo son también tremendos. Fíjate que otra vez llegó a ese sol 5 súper alto, que en la primera parte lo había cantado, pero con una voz más falseteada, mucho más delicada, y ahora está clavando ese sol 5 tremendamente fuerte y con todo el poder de su voz. Y fíjate en las diferencias. Te recomiendo que vuelvas al principio de la canción, que la escuches más de una vez, completa o fragmentada, para que puedas encontrar las similitudes y diferencias. Obviamente después de haber disfrutado un momento de escuchar la canción desprejuiciadamente, como dejando que la canción y la voz de So Young nos envuelva completamente. Y la dejó ahí clavada la nota, no hizo nada para finalizar, porque uno esperaría que ahí resolviera, que terminara, pero dejó en suspenso. Eso es muy interesante, porque uno espera en ese momento hiperclimático que resuelva, es decir, que concluya, y todos nos relajamos, pero dejarlo en la tensión constante hace que queramos seguir escuchándolo. Y eso es muy astuto de parte de un artista, generar cierta expectativa y quebrar esa expectativa, generando nuevamente una sorpresa u otra expectativa, que es hacia dónde irá. Si no fue al lugar al que uno esperaba inconscientemente que fuera, ¿a dónde es que irá?
Bien, ahora está solamente ella, estamos en el final de la canción, está solamente ella con un pianito de fondo, muy delicado, muy tranquilo, y toda la potencia y la grandiosidad que había logrado en la primera parte de la canción, o hacia la mitad, ahora cae abruptamente para devolvernos a ese espacio de tranquilidad, como si fuera un río caudaloso que de repente llega a un claro y se estanca el agua ahí y uno la ve fluir mucho más suavemente. Y terminó en un si bemol, rarísimo, porque habíamos empezado en sol mayor y sol mayor tiene un si natural, no tiene un si bemol. Fíjate cómo decíamos esto de quebrar la expectativa y finalizar en un lugar distinto del esperado. Me ha gustado mucho volver a escuchar a So Young. Por favor, cualquier otra recomendación es bienvenida y la puedes dejar escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.